Shalom para todos. Bueno, damos la bienvenida a todas las personas que están conectadas en este momento en vivo y directo por la red de Instagram. Y como cada Shabbat le damos un saludo. Gracias eterno por tu bondad, tu misericordia, tu protección, por tu maná espiritual de la porción de tu Torah para vidas, que sea de crecimiento, que sea de redarguir en nuestras vidas, palabras en las cuales no pudiésemos acercarnos a tu presencia, que tú cada camino para ir perfeccionando nuestros caminos delante de ti. Por los méritos de Mashiach. El día de hoy. Damos un saludo a todas nuestras congregaciones aliadas allá en los Altos Mirandinos, a nuestra congregación en los Altos Mirandinos, también en Maracaibo, la congregación Bellacó Maracaibo, los del camino allá en Turgua, a nuestros amigos de La Guaira también, a nuestro hermano Calzadilla está hoy con nosotros, la gente de Guarenas, Guatires, como se le conocía antes, no sé si sigue siendo así. También a las distintas personas que nos siguen de otras latitudes, sobre todo nuestras hermanas que están por allá en Italia, que el Eterno las bendiga muchísimo. Los que están en España, que recibimos también la Argentina, sobre todo Brasil, la gente de Brasil que nos sigue mucho, like a nuestras publicaciones, y bueno, de distintas partes también de Venezuela y de otras latitudes, de Estados Unidos también, Centroamérica, México, como cada Shabbat. Bueno, entonces vamos a dar inicio a lo que es la disertación de esta parashá. Vayeshev, diga Vayeshev, habitó, se asentó. El Eterno poco a poco ha ido trayendo a Jacob hasta que se asienta en la tierra de Israel y comienza el periplo de sus hijos. Creo que cuando todo que llega a una cúspide espiritual, por decirlo así, a una estabilidad, a establecerse, la descendencia es la que empieza a crecer y empieza a desarrollarse como tal, ¿no? Creo que cuando entras en un asentamiento, cuando entras, empiezas a dar y empiezas a ver crecer a tu alrededor, entonces empiezas a ver cómo se desarrolla lo que Hashem ha puesto en ti. O sea, es como si sembraran la semilla en la tierra y vieras cómo poco a poco empieza a crecer y dar fruto, ¿no? Y bueno, esta parashá para mí es una de las parashá más hermosas, aparte de la de Noah, para todo niño, porque es la historia de Joseph y sus sueños y sus hermanos, y es como una historia, es una historia novelesca, totalmente. Así como las novelas que usted veía de Delia Fiallo, ¿verdad? Que tenían unos impresionantes, eran unos capítulos impresionantes realmente, porque lo que no esperabas pasaba, ¿no? Y en qué ámbito crece Joseph junto a sus hermanos. ¿De dónde viene esa competencia como tal? Esa competencia viene de su misma madre, porque las madres siempre tenían una competencia para ver quién era la mejor, quién era la que daba más hijos, y había una competencia constante como de quién tenía todo allí. Y sus hijos
obviamente, todos crecieron bajo ese estándar de la competencia de sus madres y a ver quién era el que podía estar de primero o podía estar en la preferencia de Jacob. Sin embargo, la parashá del día de hoy nos habla de que Jacob se asentó y estaban sus hijos y empieza a hablar de Joseph. Que Joseph era el consentido, el que más amaba. Obviamente venimos del capítulo anterior o venimos de la parashá anterior donde su madre muere, la madre de Joseph. Y en cierto modo Joseph queda, ¿cómo queda? Huérfano, exactamente. Y entonces se acrecenta mucho más el amor de Jacob por protegerlo, él y Benjamín, el más pequeñito, ¿no? Pero en cierto modo hay como, se aferra más a Joseph, porque Joseph viene siendo un primogénito también de él con Rachel. Ahora, el sentido por el cual él consiente tanto a Joseph le da como un atuendo, le da un sello personal que es ese manto colorido, por decirlo así, un manto colorido que refleja el amor y el regocijo, tal vez la alegría que le da Jacob por su hijo Joseph. Pero en sus hermanos eso produce un celo, ¿sí? Siempre que vemos esta historia pensamos, oye, es que esos hermanos eran malos, ¿verdad? Pero eso es algo natural en los hijos. Todo padre sabe que cuando tiene 2, 3, 4, 5, imagínate de 12, ¿no? Pero 11. Pero todos saben que los que tienen varios hijos, los hijos hacen competencia entre ellos para ver quién es el que más puede agradar al padre, ¿no? Y a ver quién, y los padres muchas veces tienen que ser bien equilibrados, porque el padre o la madre nunca puede mostrar una preferencia por alguno de ellos, porque entonces eso afecta su estado de ánimo. Mas sin embargo, esa es como la vida natural de una familia. Incluso hasta el padre se pone celoso. ¿Sí? Imagínense lo que tiene que hacer una madre. O sea, aparte de consentir a sus hijos y tratarlo a todo igual, al esposo también, porque el esposo se pone celoso también, ¿no? Y eso es una competencia. Igual también cuando el padre es muy consentido con los hijos, la esposa se pone celosa. Entonces tiene que haber un equilibrio. Por eso es que la Torá, cuando estudiamos la Torá realmente viene a ser parte de nuestra vida, es en el hogar. Diga el hogar. Ahí es donde la Torá realmente se desarrolla como tal. Nosotros tenemos nuestra vida normal, común, los que están estudiando van a su colegio, a su universidad, los que están trabajando van a sus labores, los que tienen responsabilidades y todo lo demás, pero realmente la Torá comienza es desde el hogar. Ahí es que empieza a haber el juicio y la misericordia que deben desarrollar los padres como tal. Y Jacob, cuando dice y se asentó, habitó, es justamente eso, donde empieza un reino donde él tiene que desarrollar la justicia y la misericordia y sus hijos tienen que desarrollarla. Ahora, ¿qué es lo que vemos aquí? Que el odio era tal de sus hermanos que la cosa se fue poniendo como más color de hormiga, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? No sé por qué le dicen color de hormiga, de ese tamaño de hormiga, porque color de hormiga hay varias hormigas de varios colores. Sí, entonces, para la guinda del pastel, Joseph es un soñador como lo es su padre. Porque si hay una afinidad entre padre e hijo, es con Joseph con respecto a los sueños. Pero no solamente por eso, sino una afinidad espiritual. Diga espiritual. Yah Hashem tiene un toque especial en Joseph, en el sentido que espiritualmente lo conecta en los sueños. Así como a su padre Jacob lo conectó en los sueños,
así también en Joseph lo conecta en sus sueños. Podemos ver que el primer sueño que tuvo Jacob, que es de alta relevancia, es el sueño que él tuvo yendo a la tierra de Ur, donde él sueña con la escalera, ¿verdad? Donde subían y bajaban los ángeles. Y él tuvo gran temor porque decía, bueno, este es lugar santo, este lugar es santo. Porque la presencia de Hashem y los ángeles mensajeros, pues la palabra realmente es mensajeros más que ángeles, sobre todo en el sueño de Jacob, es mensajeros, ¿sí? Y eso nos recuerda cuando Yeshua se encontró con ¿quién? Con Natanael, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando se encontró con Natanael? Que Natanael se asombró porque Yeshua lo describió sin haber estado allí. ¿Y qué le dijo Yeshua? Que él era el puente donde los mensajeros del Eterno constantemente iban y venían. O sea que podemos deducir, uniendo estas dos partes, que la escalera que vio Jacob es Yeshua. ¿Por qué? Porque es lo que une los cielos con la tierra, y el único camino que va al Padre y que viene al hombre es a través de Mashiach Yeshua. Y todo esto que estamos viendo y todas estas historias que vemos viene siendo o viene mostrando al pueblo de Israel, quien con una venda aún está allí en esa duda, pero que a nosotros nos ha sido mostrado. ¿Por qué? ¿Por qué a nosotros nos ha sido mostrado el Mashiach? Porque hay una conexión espiritual que tenemos. Y esa conexión espiritual, lo que hemos sido sellados con el Espíritu del Eterno, podemos entender la revelación de Hashem en lo que Él muestra en el mundo físico o en el mundo de los sueños. ¿Sí están conmigo? Ok. Entonces, cuando vemos que Jacob tiene una conexión espiritual de sueños y vemos que Joseph orgullosamente, claro, ¿cómo se comporta un niño consentido? Un niño consentido es como un palomo, ¿no? Se anda con ese pecho inflado y caminando, y se anda como, usted ha visto un palomo de esos que se anda luciendo, o como un pavo real, ¿no? Que se anda luciendo así como con toda la fuerza porque tiene como el poder y el brazo del consentimiento, del amor, de la aprobación de su padre. Y pues él, con mucho entusiasmo, revela el sueño, uno de sus sueños, ¿ok? Donde son las espigas, y todas las espigas se arrodillaban o se inclinaban delante de él, ¿no? Imagínense cuando los hermanos escuchaban eso, bueno, eso se ponían, pero bueno, ¿cómo tú vas a estar pensando eso? Sobre todo los que eran los primogénitos, Rubén, se ponían bravos porque ¿cómo él va a ser primero que nosotros? Pero obviamente veámoslo no como un odio, sino como una competencia que había desde sus madres, ¿sí? Porque muchas veces vemos que no va a ser un odio, no, porque es el mismo pueblo y todos somos un pueblo y son los hermanos, ¿no? Y siempre hay una lucha entre ellos después como se va desarrollando la historia. Hago este recuento porque esta historia es hermosa, pero quiero que tratemos de profundizar esa parte espiritual que nos conecta con el Eterno con respecto a esta parashá. Si bien sabemos que Joseph con tanto orgullo dice el sueño, quien se queda callado es quien nos revela ahí la Torá, es Jacob, su padre. ¿Por qué? Porque hay una conexión espiritual. O sea, Jacob entiende lo que está contando Joseph, porque hay una conexión espiritual. Acuérdense que cuando la parashá nos dice y habitó o se asentó, es porque Jacob
sigue siendo tratado espiritualmente. Y hay una conexión porque él habita en Hebrón. Y Hebrón significa comunión, diga comunión. Y hay una comunión constante. Siempre cuando usted vea a los patriarcas, cuando usted esté leyendo las parashot y lea a los patriarcas, hay 3 lugares que constantemente ellos están, que es Siquem, Betel y Hebrón. Betel es el lugar, Siquem, para decir la primera parte, Siquem es la parte fuerte, significa el brazo fuerte, hombro fuerte, o sea, lo que fortalece al hombre, el poder abrir los pozos, el poder conquistar la tierra, mostrando la fuerza que todos tenemos como tal, y de nuestros patriarcas también. Betel es el punto de conexión en el mundo físico y espiritual con Hashem. O sea, Betel es el lugar que vendría a ser Jerusalén posteriormente, que es el lugar donde va a haber una conexión en el mundo físico y espiritual con el Eterno. ¿Están conmigo? Y está Hebrón, diga Hebrón. Hebrón, cuando usted lea las parashot y vea que nuestros patriarcas habitan en Hebrón por X cantidad de tiempo y sobre todo en su vejez, es porque Hebrón es el tiempo en que ya tú constantemente estás en comunión con el Eterno. Y hay una conexión espiritual cuando estás en Hebrón. Estás constantemente en comunión con el Eterno. ¿Sí? Esas 3 etapas de nuestra vida están allí, por supuesto. ¿Por qué? Porque Siquem muchas veces demuestra todas las labores diarias que nosotros hacemos, nuestra fuerza, los quehaceres, el movimiento constantemente que hacemos. Siquem, Betel representa tal vez nuestro lugar íntimo en nuestro hogar o también la sinagoga, el lugar donde nos congregamos y buscamos a Hashem de una forma física y espiritual. Y Hebrón es esa parte del corazón, del alma, del espíritu en la que realmente habitamos en medio de la fuerza y de la sinagoga o el lugar de intimidad. ¿Cómo así? Cuando estamos en Hebrón, somos personas que constantemente estamos en comunión con el Eterno. Y cuando estamos en comunión con el Eterno, usualmente es a cierta edad donde tú has desarrollado tu vida, tanto física como espiritual, de estudio de la Torá. Porque una persona que apenas está empezando a estudiar la Torá no es lo mismo que una persona que tenga 30 o 40 años estudiando la Torá. ¿Por qué? Porque una persona que tiene 30, 40 años está establecido, está asentado y ve las cosas de una forma totalmente diferente. Por eso es que Jacob se queda callado, porque él está viendo los sueños de su hijo de una forma diferente. ¿Sí? ¿Están conmigo? Ok. Después los hermanos bravos, porque dirían, bueno, ahora no, imagínate, nos tenemos que inclinar, porque esos son los sueños, ¿no? Pero es porque ellos lo veían de un mundo natural, como personas naturales. ¿Y qué fue lo que leímos en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14? Que las personas que están en el mundo natural ven las cosas en el mundo natural y todas las cosas de Dios les parecen cosas locas, cosas fuera de sí y no las van a entender porque no están conectados espiritualmente. ¿Sí? Y justamente los hermanos no están conectados espiritualmente, pero su padre sí está conectado espiritualmente. Cuando Jacob escucha esto, guarda silencio. Y al escuchar el segundo sueño, tuve otro sueño. Llegó Pecho de Palomo, Pavo Real, a decir nuevamente que tuvo un sueño. Pero que esta vez era que las estrellas, el sol y la luna se inclinaban ante él. Haciendo una alusión que las estrellas son sus hermanos, la luna su madre y el sol su padre. Bueno, ahí Jacob, ahí sí, oye, mira, ¿sabes qué? Ya te pusiste heavy, te pusiste fuerte. ¿Ah?
Está muy rudo eso, porque ya estás hablando de una constelación. Porque una cosa son las espigas amarradas, haciendo una alusión de lo que iba a venir después con el hambre y del tiempo presente de ellos, porque ahí no nombra a la madre, porque la madre está... Exactamente. Pero después en el segundo sueño sí hay una alusión, pero ya de constelación, de algo que va mucho más allá, de algo que es sumamente alto, poderío, que solamente el Eterno tiene control de eso. Y tal vez Jacob, su reacción es, pero ¿cómo la luna, las estrellas, el sol, que fue creado por el Eterno, se van a inclinar ante ti? Tal vez eso fue la forma eufórica en que Jacob como que lo reprendió, ¿no? Pero era porque él estaba teniendo una visión espiritual, profética de lo que iba a pasar. Recuerde que Hashem siempre se revela en la primera y segunda, ¿sí? En la primera etapa y segunda etapa. Siempre se revela de dos formas. Y en la tercera consagra todo. Pero siempre es el primero, el segundo, el primer Adán, el segundo Adán. No era Esaú, era Jacob. No era Caín, era Abel. O sea que Hashem se mueve. Hay que aprender a conocer cómo Hashem se mueve. Y Hashem está revelando en el primer sueño lo que iba a pasar en ese lapso de tiempo. Y el segundo sueño lo que iba a pasar en un lapso de tiempo futuro. ¿Sí? Porque si la luna, el sol y la luna representan al padre y la madre ya está fallecida, y sin embargo sigue a inclinar, quiere decir que en los postreros tiempos, cuando seamos levantados de la muerte, se iban a inclinar ante él. ¿Por qué? Porque hace una alusión ¿a quién? Al Mashiach. ¿Sí? Veámoslo de ese punto. Si ustedes se conectan en el mundo espiritual, o en la parte espiritual, vamos a entender el mensaje. Si está en el mundo natural, va a decir, no entiendo. Pero no se preocupe si dice, no entiendo, porque Hashem va a tocar tu corazón. ¿Sí? Porque el Espíritu de Dios toca nuestros corazones y nos revela su camino. Escuchando esto sus hermanos, y más con el llamado de atención de Jacob, bueno, se acrecentó más la rabia, por decirlo así. Bueno, ya no le decían Joseph a su hermano, le decían el soñador, el cuentasueños. Así le decían, el cuentasueño. Muchas veces los sueños que Hashem te da son para ti. Y no puedes mostrar la carne ante los lobos. Muchas veces cuando el Eterno te revela algo, es algo para ti. Pero hay gente que se siente tan alegre espiritualmente. Ah, sí, Dios me habló. Y bueno, de una vez, Dios me habló. O muchas personas que tienen liderazgo, Dios me dijo. Y muchas veces Dios no te ha mandado a hablar. Dios te dijo, pero Dios no te mandó a hablar. Porque es algo para ti. ¿Para qué? Para que cuando tú estés en tu Hebrón puedas discernir lo que el Eterno quiere revelar con lo que te ha dado. Mientras el Eterno no te ha revelado, no lo puedes decir. Eso queda para ti. No estoy haciendo esto en este caso, porque Hashem permitió que fuera revelado. ¿Para qué? Porque sus hermanos a futuro se iban a acordar de ese momento, se iban a acordar de ese sueño, y todos nos vamos a acordar del segundo sueño de Joseph. ¿Sí?
Sus hermanos fueron a apacentar el ganado y su padre le dijo, bueno, ve a buscarlos, porque quien era él, la cámara, ¿sí? La cámara escondida, la cámara ahí que siempre vigila todo, ese era Joseph. Porque Joseph siempre estaba ¿con quién? ¿Con quién dice que estaba Joseph constantemente? Los que estudiaban la Torá. ¿Con quién estaba? ¿Estudiaron la Torá? Sí, estudiaron la Parashá. Él estaba siempre con Zilpa y las que eran madrastras, por decirlo así, ¿no? Las que eran las sirvientas que también tuvieron hijos con Jacob. Que eso también es algo profético. Pero estaba con ella constantemente y siempre decía las fechorías que hacían sus hermanos, las tremenduras. Él le contaba todo. Y Jacob, como estaba asentado y tranquilo, lo que hacía era escuchar y analizar. Y con eso él sojuzgaba, me imagino. Pero en cierto modo Joseph pasó a ser ese como el mensajero. Mira, vale, ve a ver cómo están tus hermanos, qué están haciendo, cuéntame. Y bueno, él se sentía pecho de palomo, súper orgulloso de ir y decirle todo, ¿no? Ahora, cuando él va a buscar a sus hermanos, se encuentra un momento perdido porque no los consigue hasta que un hombre le dice, no, mira, fueron para tal sitio. Y él va y cuando lo ven a lo lejos, dice, ahí viene el cuentasueño. Ahí viene, como un pavo real, con su túnica de colores, con su túnica emblemática, que en cierto modo podríamos decir que tal vez los colores que tenía eran todos los colores que vinieron a ser los colores de cada tribu de nuestro pueblo Israel. O sea que Joseph representaba la unión realmente de sus hermanos, como algo profético, mesiánico que iba a pasar. ¿Sí? Porque recuerden que la vida de Joseph representa mesiánicamente al Mashiach. ¿Okay? Es una revelación para el pueblo de Israel. Porque a nosotros ya no fue revelado el Mashiach. Pero ahí está, es como un mapa. La vida de Joseph es un mapa para nuestro pueblo, para nuestros sabios de Israel, de quién es el Mashiach. Pero a nosotros nos ha sido revelado, ¿por qué? Porque estamos conectados espiritualmente con Mashiach y el Consolador en nuestras vidas. Amén. Entonces empieza el complot para aniquilarlo, para matarlo. Mira, ya viene, ¿qué vamos a hacer con él? Vamos a darle lin-lin. Vamos a darle lin-lin porque ya estamos cansados de que se quiera estar por encima de nosotros y es hora ya como de vamos a matarlo. ¿Ok? Y inmediatamente Rubén le dice, no, mira, no vamos a estar derramando sangre porque es sangre de nuestra sangre. ¿Ok? Vamos a tirarlo a un pozo, a una de las cisternas que están sin agua aquí. Y después, bueno, veremos qué es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Rubén se retira porque me imagino que fue a atender su ganado y sus hermanos están comiendo. ¿Sabe qué relajado aparece esa parte ahí en la parashá? Que dice que sus hermanos estaban comiendo y habían lanzado a Joseph a un pozo y me imagino que él estaba sollozando, llorando. Era un muchacho apenas de 17 años, llorando la maldad que le estaban. A lo mejor él pensaba que lo que le estaban haciendo era simplemente una travesura. Pero realmente sus hermanos estaban planificando era matarlo. Y planificando matarlo, estaban comiendo de lo más relajado. Mire, cuando la maldad del hombre inocula, por decirlo así, el corazón, es impresionante el caretablismo que puede tener. Bueno, no hay otra palabra.
Porque mientras más la maldad se va apoderando del hombre, el hombre se vuelve más cara de tabla, cara de piedra. ¿Sí? Por eso es que Yeshua peleaba con los que trataban de ser justos, pero veía sepulcros emblanquecidos cuando realmente su corazón estaba podrido, hediondo. ¿Cómo está nuestro corazón muchas veces? ¿Qué pasa cuando cruzamos el umbral de la sinagoga? ¿Nos volvemos sepulcros emblanquecidos? ¿Volvemos a la pudredumbre cuando pasamos el umbral y volvemos a nuestras andanzas? El corazón de los hermanos de José se volvió malo, vengativo. Y cuando ven a lo lejos, ven a unos ismaelitas. Mire qué irónica es la vida. Ismaelitas. De su misma sangre, por decirlo así. Los primos. Ahí venían los primos. Los ismaelitas, los madianitas, de Madián. Dice, bueno, ¿qué hizo Yehuda? Dice, bueno, mira, no derramemos la sangre del muchacho, vamos a venderlo. Pues ¿para qué lo vamos a matar? ¿Qué vamos a conseguir con eso? Mejor lo vendemos. ¿Ah? El comerciante, ¿sí? O una forma de librarlo a él de la muerte, porque los hermanos estaban empecinados en matarlo. Entonces tenemos a dos, a Rubén, pero Rubén, ¿por qué? Porque Rubén era el primogénito y toda la responsabilidad de su hermano recaía sobre él. ¿Y a quién le iban a decir algo si pasaba algo? A él, por supuesto. Mas sin embargo, Judá tuvo un ápice de misericordia y dice, mira, no lo matemos, vamos a venderlo. ¿Okay? Por eso es que la parte de los profetas que nos habla en el libro de Amós y nos habla cómo ustedes pervierten sus caminos vendiendo a los justos. Vendiendo a los justos. Y cómo te unes a prostitutas. Mira, esto es lo que está diciendo la parashá del día de hoy, ¿no? Y qué tremendo es que un justo también iba a ser vendido por Judas también. Y siempre hay un dilema con Judas de quién era Judas realmente. Muchos dicen que era el mejor amigo de Yeshua. Si hay algo tremendo cuando están compartiendo en la cena, en el Pesaj, y Yeshua dice, uno de ustedes me va a entregar. ¿Y por qué yo hago esta alusión? Porque justamente los talmidín que están allí hace una alusión a los hermanos de José. Uno de ustedes me va a entregar. Y bueno, todos empezaron a codear. Oye, ¿quién será? Tal, seré yo, seré yo. Pero le decían, seré yo, Señor, Adón, Adoní, reconociendo el señorío en sus vidas. Seré yo, Señor, seré yo, Adoní. Y todos se miraban. Y cuando mira a Judas, Judas le dice, seré yo, Rabí. No se ría. Eso está escrito allí. Al que le gustaba leer detenidamente. Todos, cada uno se pregunta, ¿seré yo, Señor? Y el único que le dice con respeto,
es Judas, que le dice, ¿seré yo rabí? ¿De qué forma nosotros vemos al Mashiach? ¿Lo vemos como nuestro Señor o lo vemos como un simple rabí? Porque yo veo a muchos creyentes que dicen, el Ribi, el gran rabino, el maestro. Pero ¿cuántos pueden decir mi Señor? ¿Cuántos pueden reconocer la grandeza del Mashiach y atreverse a decirle Señor? No, es que no queremos quitarle el lugar a Hashem. No estamos hablando de quitarle el lugar a Hashem. Estamos hablando de reconocer la autoridad que ha sido conferida en Mashiach sobre nuestras vidas y que gracias a esa autoridad nosotros podemos acercarnos al Padre. Amén. Pero quien mostró el sueño, Pecho Palomo, no tenía la autoridad aún. Mostró un sueño de algo que iba a pasar, pero no. Tenía que ser procesado. Diga procesado. Él tenía que pasar su desierto, su esclavitud, un proceso largo. ¿Para qué? Para moldear su carácter. Diga su carácter. Así que si usted piensa que aún no crece, que está ahí, pero ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué si yo tuve un sueño? ¿Por qué no se ha dado? Es porque usted está siendo procesado. Alégrese por eso. Amén. Y sus hermanos lo venden y se lo entregan por 20 monedas de plata a estos ismaelitas que iban ¿con qué? Con mirra, con bálsamo y perfume. O sea que cómo se fue Joseph en medio de un olor fragante. Y que representa también parte de los regalos que le dieron al Mashiach que estaban haciendo. ¿Sí? Todo tiene una conexión espiritual. Cuando la estamos hablando es porque cuando yo estoy diciendo estas palabras, yo sé que usted se está conectando espiritualmente y está diciendo, wow, mira, ahora conecto esto con esto. Porque así nos pasa, ¿sí? Y la historia se corta en ese momento porque ¿con qué caretablismo vamos a llegar? Decía Rubén, ¿y ahora qué voy a hacer? Él rasgó su vestido al enterarse lo que hicieron, de que el muchacho ya no estaba en el pozo. Porque Rubén dijo, bueno, mientras esté en el pozo ellos pensarán, meditarán y a lo mejor desistirán de matarlo. Pero resulta que cuando Rubén llega, el muchacho no está. ¿Y ahora qué va a hacer de mí? No pensó en Joseph. Él pensó en qué va a pasar conmigo. Él no pensó, vamos a buscar a Joseph. ¿Qué hicieron ustedes? Lo vendieron, vamos a ir a buscarlo, yo lo recupero. Le entrego nuevamente las monedas, pero lo recupero. No. Él se preocupó fue por él. Al final lo que hicieron fue sacrificar un cabrito. Mire, el significado espiritual que tiene eso. Y lo vertieron en el manto de colores que representa a todo Israel para culpar a X, porque ellos no dijeron nada. Ellos llegan a su padre y le dijeron con el caretablismo, mira, este es el manto de tu hijo, está lleno de sangre. Y el que dice es el mismo Jacob, este es el manto de mi hijo. Seguramente los animales feroces lo devoraron.
el mismo Jacob. Y no quería ser consolado por ninguno de sus hijos, porque él entendía la maldad de sus hijos. Y él en su corazón, dentro de su asentamiento, dentro de su comunión con el Eterno, trataba de entender qué es lo que había pasado con Joseph. Y había un gran signo de interrogación, porque él muchas veces fue revelado, y en su vejez más aún. Pero la historia queda escueta allí, dando una alusión o a una interpretación del lector o de los que estudiamos, de que tal vez Hashem estaba tratando con su vida. Y que tal vez su muerte no fue su muerte, o sí fue su muerte, y quedaba esa duda. Sin embargo, él estuvo de luto muchísimos días y no se dejaba consolar por ninguno de sus hijos. Mire, hay que ser bien caretabla para ver el dolor de tu padre día a día. Llanto y llanto, lágrima y lágrima, sollozos, tristeza, y tener que vivir con eso. ¿Ustedes se imaginan cómo vivieron esos muchachos? ¿Cómo vivieron esos hombres? Tal vez pudo haber sido un corazón de piedra, pero yo sé que eso era un cincel día y noche en su vida. Pin, pin, pin de lo que hicieron. Tanto es así que Judá dice que se alejó de sus hermanos. Es así como se alejó de Israel, por decirlo así. Hizo su vida con los cananeos, con un amigo que tenía él. Y ahí conoció a una mujer y tuvo, ¿cuántos muchachos? 3 hijos, exactamente. Y después buscó a una mujer que no era cananea para su hijo mayor, así como tratando de rectificar los caminos. Pero dice la palabra que su hijo mayor era malo. Malo, malo. ¿Por qué? Porque viene ¿de dónde? De los cananeos. ¿Por qué? Usted se ha preguntado, oye, ¿por qué está escrito esto en la Torá? ¿Por qué Judá se alejó? Tal vez él en su remordimiento, dentro de la maldad que había con su hermano, porque ellos tenían que hablarse, ellos guiaban, mira, no vayan a decir nada, recuerden, no vayan a decir nada de lo que pasó con Joseph, nada, todo el mundo muerto, callado, el de la idea fue él. O sea, imagínense el remordimiento, y por eso él se aleja. Todo creyente en algún momento de su vida se aleja del camino, buscando un aire, buscando un salvavidas dentro de sus conflictos emocionales y espirituales, de su lucha con Hashem muchas veces, y busca el mundo, busca lo que está afuera para poder tratar de hallar una solución. Y tal vez eso fue lo que pasó con Judas. Y cuando le da a Tamar, a su hijo mayor, este era malo, malo, malo. Que Hashem le quitó la vida. Así lo dice la palabra. Y entonces él habla con su segundo hijo, mira, hay que buscar descendencia. ¿Por qué? Porque esa es la misma que está en todos los hijos de Israel. Buscar siempre descendencia. Mira, ya tu hermano está muerto, tienes que buscar. El otro hermano dijo, bueno, no va a ser como si fuera mi hijo, sino como el de mi hermano muerto. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer? Y cuando se juntaba con la mujer, resulta que echaba en tierra el semen para procrear. Y eso disgustó al Eterno, y también, ¡pum! Y quedaba el menor, que era Sela. Y entonces agarró Judá y le dijo a Tamar, bueno, mira, pasa la viudez. Muchos dicen, oye, esa Tamar es tremenda, enviudó a 2. Enviudó a 2. Dice, mira, ¿sabes qué? Vete para casa de tus padres a pasar luto, y cuando ya el muchacho esté más grande, entonces para buscar descendencia contigo, porque era la tradición, era lo que se hacía o se estilaba en aquel momento.
No, el muchacho creció, pero no se lo dieron. No se lo dieron a ella. Pero el muchacho creció. Y vemos que la historia, en un sinfín de otra parte novelesca, ya muere la esposa de Judá, queda viudo. Y bueno, pasando la viudez, entonces va a trasquilar las ovejas, empieza a emprender su camino otra vez, vuelve a sus territorios de ahí de Canaán, y le dan el chisme a Tamar. Dice, mira, tu suegro subió. Claro, pero no piensen ustedes que ella subió para estar con él, no. Ella subió para ver si el suegro le daba ¿a quién? A Selá, el otro hijo que le queda, promesa que había sido del mismo papá, exactamente, de Judá. Y como vio que no pasaba nada, pues ella se disfrazó. Se disfrazó como lo hacían las mujeres de aquel momento. Y este hombre, como estaba viudo, bueno, me imagino que tenía su necesidad. Y hubo un convenio y le dijo, mira, tú estás conmigo y dime qué es lo que tú quieres. Bueno, yo te mando un cabrito. No, pero dame algo porque de boca nada. Dame una señal. Ah, entonces bueno, le dio, ¿qué fue lo que le dio? ¿El qué? Le dio el cinturón, le dio él y un anillo. ¿Sí? Eso también tiene un simbolismo, pero no lo puedo desarrollar aquí porque si no, si yo le dijera todos los simbolismos, nos vamos a extender. Eso lo dejo para la clase de la tarde. Y él dijo, bueno, hágase así. Y ahí fue. Y como dicen por ahí, donde puso el ojo, puso la bala. Ella misma ahí mismo quedó, concibió, ¿no? Tremendo. Entonces ella volvió, dice la palabra, que volvió, se quitó sus vestiduras y se volvió a poner las vestiduras de viudez. Así como que también aquí no ha pasado nada. Él, aquí no ha pasado nada, y ella, aquí no ha pasado nada. Y viene otra vez el chisme, pero esta vez no para ella, sino para él, donde le dicen que Tamar estaba encinta. Entonces él dice, bueno, sáquenla y quémenla, porque no había hecho la promesa con su hijo, pero él es el que había incumplido eso. Entonces ella manda un mensaje diciéndole a él, bueno, que ella tiene la posesión de que es el padre de su hijo. Y esto es una novela. Una novela. Aquí tengo, mira, aquí yo tengo las pruebas de quién es el papá del muchacho. ¿Ah? Y entonces cuando ella va a mostrar las posesiones que tiene ahí de quién es el papá, sonó chan, chan, chan. Y resulta que eran las posesiones de él mismo. O sea, que él había sido quien había estado con ella. Y entonces él dijo, Tamar es una mujer justa porque yo incumplí mi palabra. ¿Sí? Hashem se mueve. Y mire, y la historia de los hijos de Tamar es otra historia, es otra novela. O sea, porque si nosotros teníamos la novela de Jacob con Esaú, que le agarró el talón, pues este es más tremendo. Porque este sacó la mano. Y la nodriza o la parturienta le amarró inmediatamente un hilo para saber que ese era el que estaba primero, pues ya sabía que había dos muchachos ahí. Pero resulta que volvió a meter la mano. Y quien salió fue el otro. No, que estas historias son tremendas. La lucha de nuestro pueblo es tremenda. Y eso también tiene un significado espiritual. Yo se lo voy diciendo y que Hashem le revele a usted
en su corazón. La historia inmediatamente pasa a Joseph. Y Joseph está y lo venden ¿a quién? A Potifar, un hombre muy renombrado allá, ¿no? Este hombre tenía grandes posesiones, pero si hay algo, escúchame bien, si hay algo cuando tú eres escogido y te comportas a como Hashem quiere que te comportes, sabiamente, en fidelidad, la unción, la gracia, la luz, el aura, como usted lo quiera llamar. Porque muchos no es que el aura de aquella persona tiene un aura, o lo han resumido como tiene un aire, tiene un aura, tiene un aire, tiene un toque, tiene una luz especial esa persona. Para nosotros, los que sí estamos conectados espiritualmente, es la unción, la gracia de Hashem. Amén. Esa gracia de Hashem estaba sobre Joseph. Y sus hermanos la tenían, sí, sus hermanos también tenían la gracia de Hashem. Pero ahorita Joseph está como representante de los hebreos en el mundo. Es así como que los que estamos congregados aquí tenemos la gracia de Hashem. Y cuando vamos al mundo secular, tenemos algo especial que nos diferencia. Y que todo lo que toque en nuestras manos va a ser de bendición alrededor de los que están allí. Usted llévese esa palabra, que donde usted está va a haber bendición para usted y para los que lo rodean. Porque la gracia, la unción, el aceite especial del Eterno está sobre su vida. Y cuando yo digo que el aceite del Espíritu está en su vida, es porque quien prende, o el testigo, como le decimos nosotros en Hanukkah, ¿no? El testigo, la shamash, ¿no? Es la que prende. Bueno, ese es el Mashiach que prende tu aceite para que puedas alumbrar. Y la gracia del Eterno está sobre Joseph. Y prácticamente pasa a ser el mayordomo de todo. Pero hay una parte que dice ahí que era un joven apuesto de una gran belleza. Oye, para que la Torá diga eso es porque el muchacho era guapo. ¿Ah? Era una guapura ese muchacho. Un muchacho fornido, porque era un muchacho que bien cuidado, consentido, con gracia y con una belleza especial. Mire, no cree usted que a lo mejor si usted cree que la belleza solamente es física. No. Déjeme decirle que cuando usted tiene la gracia del Eterno y la unción del Eterno, bueno, las muchachas hacen fila, ¿oyó? Las muchachas hacen fila, pero es porque es la gracia del Eterno. Yo no sé si ustedes por las redes han visto Aposento TV, que son dos negritos dominicanos que son pastores, que siempre se echan broma uno al otro, que uno se dice que es haitiano, el otro es dominicano. Sí, ¿sí lo han visto? Andan viendo eso, ¿no? Y me dio mucha risa en uno de sus encuentros, que yo sí los veo, me río, me divierto mucho. Le hice uno de sus encuentros, el que es dominicano, el que es pastor, al otro, que parece haitiano, pero que dice que es dominicano, pero que no es tan agraciado, que tiene los dientes como salió y siempre dice, guarda los dientes, mi hermano, guarda los dientes. Marco creo que se llama, ¿no? Guarda los dientes, Marco.
Y en una de sus intervenciones que se están diciendo cosas, el pastor le dice a Marco, mira Marco, nunca te alejes de los caminos de Dios. Porque tú eres feo. No, pero es que me causa risa, porque, mira, aunque parezca jocoso, yo traigo este ejemplo, porque de verdad que a mí me tocó mucho, dentro de la risa, dentro de todo, pues dice, es que tú eres feo, Marco, y si tú te vas para el mundo, te va a ir mal, mi hermano. A ti te está yendo bien, porque tú siendo feo, eres hermoso por la gracia de Dios. Vana es la hermosura realmente. Lo que hermosea a una persona es la gracia de Hashem. ¿Sí? Y esa gracia es apetecible porque dicen nuestros sabios que sí, puede ser que José era simpático, pero tal vez lo simpático era lo fiel que eran sus principios. ¿Ah? Lo fiel que eran los principios que su padre le había enseñado. Y tal vez la tentación que hay en el mundo no es por lo bello que eres, sino la hermosura que te rodea es la fidelidad a la palabra de Hashem. Y el mundo te lo quiere arrebatar. El mundo te quiere desnudar. El mundo quiere que tú lo poseas para que eches por tierra la gracia que Hashem ha puesto en ti. Pero José se mantenía firme. Y la mujer, dice de Potifar, posó sus ojos sobre él y lo codició. Y dicen nuestros sabios que tal vez lo que codiciaba era la hermosura espiritual. Que ese hombre se mantenía recto. Y que le era fiel al esposo en todo lo que le decía. Mire, hay muchas cosas por las cuales José ha pasado. José pasa a ser esclavo. Y cualquier persona que ha sido libre y pasa a ser esclavo, yo no sé si ustedes vieron la película 12 años de esclavitud, que es terrible, como un hombre de color que era libre, lo confundieron y pasó 12 años de esclavo siendo el libre. Y todas las vicisitudes que tuvo que pasar ese hombre. Y todos los llantos, la amargura, dejar a su familia, todo pasando años de esclavitud. Pero si hay algo que nos muestra de José, es entender que tienes que tener un corazón, que si Hashem te mandó un tiempo para ser esclavo, pues voy a ser el mejor esclavo. Y voy a obedecer en todo. Porque Hashem no me va a abandonar. Ahí no dice que le caían a latigazos. Ahí no dice que pasó penurias como esclavo, no, sino que lo pusieron en el mejor lugar, comandando todo, administrando todo y como un hombre sabio. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón dispuesto a obedecer en medio de la prueba. Si usted es una persona que en medio de la prueba se lamenta, maldice y le echa la culpa a Hashem, no es el camino. Porque si tú vas a pasar una prueba, pues usted la va a pasar, ¿cómo? Con pecho de palomo. Amén. Como un pavo real. Amén. En medio de la prueba, orgulloso. Sí, yo estoy pasando esto, pero Hashem está conmigo. Amén. Y Él no me va a abandonar. Amén. Y si yo estoy en medio de la podredumbre o dentro de una cosa horrible, pues yo voy a hacer una luz ahí donde esté. Porque es algo temporal. Tome la prueba o un mal rato o algo que esté pasando como algo temporal. Porque Hashem lo va a llevar a un lugar mejor. Amén. Pero eso va a depender de la actitud de su corazón. Amén. Y José, a pesar de la tentación, no renunció a eso. Y le dijo a la mujer, bueno, pero si su esposo me ha dado todo esto y toda la autoridad, ¿cómo yo le podría hacer eso? No a él.
Mira el corazón de José. José no estaba pensando en Potifar cuando estaba hablando con la mujer. Por eso yo digo que hay una lucha espiritual. La mujer quería ese poder espiritual que tenía José. Porque ellos eran sacerdotes y sabían que había algo espiritual, especial allí. Y José le dice, ¿cómo podría hacerle esto yo a mi Dios? Amén. Wow. Mire, cuando usted esté en medio de una responsabilidad, no piense en que le va a hacer algo mal al jefe. Si usted está dentro de su familia, no piense que le va a hacer algo mal a su padre. Haga como José. Piense cómo yo le podría hacer esto a mi Elohim. Amén. Porque cuando usted piensa en Elohim primero, ahí es donde está su corazón. Amén. O sea que la fidelidad de nuestro corazón y las buenas costumbres pasan por el Eterno. Pero la mujer insistía y lo agarró. Tanto fue la agarradera que se quedó con las ropas de él en la mano. Ese hombre salió con una mano adelante y una mano atrás corriendo. Imagínense. Y tal vez uno que otro rajuñón de la mujer que estaba como, que parecía un chupón de baño de sol. Estaba bueno, pues. Pero imagínense la maquinación de la mujer. ¿Sí? Ah, no me complació, bueno, ahora vamos a vengarnos. Porque la mujer le mostró un placer, pero el corazón era de venganza. ¿Por qué? Porque era la venganza del Yesejará, del maligno, de no poder quitar esa parte espiritual en la vida de Joseph. ¿Cuántas veces el maligno se ha jactado de la victoria que ha conseguido en nuestras vidas cuando nos hemos dejado arrebatar por X prueba la parte espiritual? Y la mujer dijo, no, mira, a los hombres que llegaron a la casa, yo estaba gritando, nadie me escuchaba, y este hebreo se quiso aprovechar, se quiso burlar, y bueno, después vino Potifar y le echó el mismo cuento. ¿Ustedes creen que un hombre sabe que su mayordomo, su siervo, quiso abusar de su mujer, lo va a dejar vivo? Su esclavo. Lo hubiese matado de una vez. En el acto lo hubiese matado, porque él tiene el poder, es su siervo, es su esclavo. Él lo compró. Dicen nuestros sabios que Potifar sabía cómo era el corazón de su mujer. Sabía que era un chupón de baño. Sabía que era tremenda, ¿no? Pero él no podía tampoco dejar manchado su nombre, porque ya la mujer regó todo eso. Entonces él tenía que en cierto modo hacer algo. ¿Qué hizo? Pues llevarlo a la cárcel. O sea, hizo una de Yehudá también. Bueno, no, vamos. No, que mi sangre, que la sangre de él no esté sobre mí, porque realmente creo que él es inocente. Pero no puedo hacer nada porque si no mi nombre, ¿cómo me dirían? Como él dice la canción, ¿el santo qué? El santo... Ay, ¿cómo se la sabe? Si no, iba a decir, bueno, que no me digan en la esquina, ¿no? Y en cierto modo hace algo de justicia, por decirlo así, y lo lleva a la cárcel. Pero no lo lleva a cualquier cárcel, porque lo pudo llevar a la cárcel, a los retenes donde tienen a lo peor. No dice que ahí tenían a los de la realeza del faraón. ¿Por qué? Porque él es de la realeza espiritual. Amén. Y así sea una cárcel, pues usted va a estar con la realeza. Amén. Y cuando llega ahí, el carcelero dijo, oye, usted tiene la gracia espiritual tremenda. Y entonces se empieza a encargar de todas las cosas, Joseph, diga diligentemente. Porque así debemos ser los hijos del Eterno, en cualquier lugar donde estemos, diligentes,
siempre presto a ayudar, a estar allí, ser el primero, dando la mano, ofreciendo todo, siempre. Y por esa actitud el carcelero lo nombró como el encargado. Dice que el carcelero no tenía que hacer nada. O sea, el carcelero prácticamente estaba sentado en su escritorio. Y Joseph se encargaba de todo. Imagínense lo tremendo que es eso, ¿no? La gracia. Y ya, obviamente, comería lo mejor de la cárcel. Estaría en la mejor cama de la cárcel. Porque así trata Hashem. Que en medio de la prueba, tú aceptes la prueba que está pasando, pero quieras ser el mejor. El más diligente. Sin perder tus principios delante del Eterno. Pero recuerden que él estaba siendo tratado, su carácter estaba siendo tratado. Porque llegaron dos presos especiales, el copero y el panadero. Aquí hay otra novela más. Aquí hay otro cuento más. El copero y el panadero. Me acordé del panadero de Strawberry, para los de la vieja escuela. ¿Se acuerdan del panadero? El pastelero. Y bueno, quien les ha encargado de eso, porque acuérdense que, mire, ser el panadero y ser el copero del rey es como decir el círculo más cercano al rey. Y tienen que ser de tanta confianza, pero de tanta confianza de la realeza, que cualquier persona no los puede tratar. Porque cualquiera de ellos pudiese hacer un complot y envenenar al rey. O sea que tienen que ser personas de mucha seguridad. Y no los podía tratar cualquier carcelero, ¿A quién escogieron? A Joseph. Porque Joseph era el de confianza, con buenos principios, que los podía atender a ellos mientras estuviesen en ese lugar. Bueno, y esas personas tristes y todo lo demás, un día Joseph los ve y le dice, bueno, ¿qué les pasa a ustedes que tienen esa cara de conflé? Entonces se ha preguntado por qué dicen cara de conflé. Pues, ¿cómo es un conflé? Un conflé es así. Así como todo arrugado, ¿no? Por eso le dicen, oye, tienes cara de conflé. Tienes como la cara arrugada. ¿Qué les pasa? ¿Qué dilema tienen? Bueno, es que tuvimos unos sueños. Y no sabemos qué dirán esos sueños. Entonces aquí hay una conexión. Aquí hay una reconexión de los sueños que tiene Joseph ahora con unos sueños que le están diciendo otras personas. ¿Sí? Pero aquí hay algo especial. Porque Joseph le dice, ¿y acaso el Elohim no puede revelar esos sueños? Amén. O sea, ya no soy el pecho de palomo que digo esos sueños sin tener interpretación, sino que ahora soy un siervo para poder ser el canal para interpretar lo que Hashem quiere hacer. Amén. ¿Qué somos nosotros? ¿Lo que contamos de lo que el Eterno nos dijo? ¿O somos siervos para ayudar a otros con lo que Hashem nos dijo? Son dos cosas muy diferentes. Y bueno, va el copero y le cuenta su sueño. Le cuenta todo. Bueno, mira, según lo que tú me contaste, esos 3 gajos de los racimos representan 3 días. Y el que tú exprimas, entonces tú vas a volver nuevamente a ser el copero del rey. Pero cuando estés nuevamente con el rey, acuérdate de mí, porque los hebreos me entregaron y estoy aquí injustamente y también estoy en la cárcel aquí injustamente y no debería estar aquí. ¿Qué hizo él ahí? Chismear. No confiar en el Eterno. Y por eso pasa 2 años más allí, abandonado. Pero sin embargo, él hace su labor de ese momento, que era revelar el sueño.
Y bueno, yo me imagino que el panadero, al escuchar tan buena noticia del copero, dijo, bueno, yo voy a contar mi sueño también. Y mi sueño es tal, mira, hice unos panes, una cosa, una broma, y soñé que las aves comían de mi cabeza. Y bueno, yo me imagino la cara de Joseph mirándolo, ay, mi hijo, no te tengo una muy buena noticia. El sueño que tú me contaste, que bueno, que sí, el rey te va a llamar, pero mira, es para que te va a colgar. Claro, la Torá ahí no nos especifica qué cara puso el... Yo me imagino que el copero puso cara de uva, o sea, liso y alegre, y el otro se quedó con su cara de conflé, porque triste y acongojado por lo que iba a pasar. Y bueno, ciertamente pasó 3 días y el faraón o el rey iba a hacer una gran fiesta y los llamó a ellos, ¿sí? Y le dijo al copero que le siguiera sirviendo la copa como símbolo de regocijo y al panadero que lo colgara como símbolo de que el pan te infla, ¿no? Y dice que el copero se olvidó de Joseph. La fidelidad de nuestro corazón hacia el Eterno es lo que debe prevalecer siempre. Todos tenemos la gracia de Hashem en nuestra vida. Tenemos la gracia. Dígalo con ahí donde está. Tenemos la gracia del Eterno en nuestra vida. No dejemos que nos las arrebaten. Esté usted siempre con esa convicción, camine con esa convicción. Porque usted va a llegar un momento en que va a ser tentado para hacer algo inadecuado. En ese momento no piense en si me van a ver o no me van a ver. Si se van a dar cuenta o no se van a dar cuenta. Si se van a enterar o no se van a enterar. Diga en ese momento, ¿le podré hacer esto a Hashem? No diga, ¿se enterará mi esposo o se enterará mi esposa? ¿Se enterarán mis hijos? ¿Se enterará mi padre? ¿O no se enterará? ¿Se enterará mi jefe o el que vive, mi vecino o mi vecina? En el lugar del trabajo donde estoy, ¿se enterará? No diga en ese momento, por favor. ¿Qué dirá Elohim si yo me llego a hacer parte de esto? No sea cómplice de la maldad de este mundo. Tenga la valentía para ponerse en pie. Así le arrebaten su vestidura, así le arrebaten lo que tiene. Y tenga que salir desnudo, no importa. Porque más vale salir desnudo y sin nada en este mundo terrenal que salir sin nada en el mundo espiritual. Porque esta historia es tan hermosa que representa todo lo que tiene que pasar una persona justa para que Hashem te pueda usar. Para que Hashem pueda usarte. Y cómo representa espiritualmente al Mashiach en sus pruebas. Porque la cárcel, ¿qué representa la cárcel bíblicamente? La cárcel representa el Seol, representa la tumba, representa la muerte. Todos saben que los que están en cárceles prácticamente están en muerte. La muerte está rodeado, totalmente rondando la cárcel. Y la cárcel representa la muerte. Y cómo el Mashiach fue entregado, fue vendido, fue vituperado, fue escupido, lo latigaron, lo castigaron.
Lo crucificaron para después bajar al Seol, a la muerte, así como Joseph en la cárcel. Para que después Hashem lo levante como el rey de toda la creación, así como a Joseph va a ser levantado como el segundo de todo el mundo conocido en este mundo físico, mostrando lo que va a ser el Mashiach en el mundo espiritual. Amén. Yo siempre que veo esta historia, toda la historia de Joseph es un mapa minucioso que muestra al Mashiach para nuestro pueblo Israel. Y yo sé que cada año nuestro pueblo Israel ve todas estas parashot, pero lo ven como algo simbólico, como algo de nuestro pueblo, como algo que... Pero ahí está escondido el Mashiach. A nosotros nos ha sido revelado, ¿por qué? Porque estamos conectados espiritualmente con Hashem a través del Mashiach y de su espíritu. Si hay algo de esta parashá que quiero que quede en nuestro corazón, es que Yeshua siempre se mantuvo y todo lo que él decía, esto es lo que mi Padre me dijo. Amén. Todo esto lo hago porque mi Padre me encomendó. Y él todas las noches buscaba a su Padre y oraba a su Padre como un ejemplo de lo que debemos hacer constantemente en nuestras vidas. Mire, no hay cabida para el pecado, para la desobediencia, si todos los días nos ponemos a cuentas con Hashem. Amén. El día que usted no ore o que no se acerque a Hashem, es porque el pecado está tocando su vida y usted está jugando, jugueteando, acercándose, sobándolo allí. Porque la persona que está en pecado, que está en desobediencia o que trata de acercarse al pecado o que busca hacer lo inadecuado, se aleja de Hashem y no puede acercarse porque tiene que revelar. Porque ¿qué podríamos esconder de la presencia del Eterno? Absolutamente nada. ¿Qué usted cree? ¿Que Yeshua no tenía... Sí, pero pruebas? ¿Usted cree que no tenía pensamientos allí? ¿Y qué usted cree que hacía Yeshua todas las noches? Las ponía a cuenta con Hashem. Oraba. Él tenía sus tentaciones, él tenía sus pruebas también. Pero él nos enseñó ¿a qué? A que todos los días debemos interceder por los méritos del Mashiach Yeshua. Amén y amén. Damos gracias a todas las personas que estuvieron conectadas el día de hoy. Compartan y nos vemos en una próxima oportunidad. Y le decimos Shabbat Shalom.